Aquella noche, después de casi 40 años juntos, el hombre que Carmen amaba la dejó sola dentro de un coche bajo la lluvia, como si toda su vida pudiera guardarse en una vieja maleta olvidada en el asiento trasero, sin dinero, sin hogar y con el corazón completamente roto. Regresó a la antigua finca de su abuela en Ronda pensando que solo encontraría polvo y recuerdos, pero lo que descubrió dentro de aquella casa abandonada fue mucho más doloroso y al mismo tiempo más hermoso de lo que imaginaba. Cajas llenas de secretos, fotografías de familias desaparecidas y una pequeña niña que parecía haber estado esperando su llegada desde hacía muchos años. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Carmen Valera despertó sobresaltada cuando alguien golpeó la ventana de su coche en medio de la madrugada. Durante unos segundos, no entendió dónde estaba. Luego vio el cristal empañado, la manta gris sobre sus piernas y las luces frías del estacionamiento vacío. Seguía en el aparcamiento del supermercado. La lluvia golpeaba suavemente el techo del coche mientras el cielo oscuro de Málaga empezaba apenas a aclararse. Carmen se incorporó lentamente, con el cuello rígido y las manos heladas. Nunca había dormido dentro de un automóvil. Nunca imaginó terminar así a los 67 años. Afuera. Un empleado empujaba carritos metálicos bajo la llovizna y, a lo lejos, sonaron unas campanas de iglesia. Poco a poco las primeras cafeterías encendieron sus luces amarillas sobre las calles mojadas. Carmen cerró los ojos un instante. La noche anterior todavía tenía un hogar. Ricardo había permanecido de pie junto a la puerta del apartamento. Perfectamente vestido, con aquella calma elegante que siempre conseguía hacerla sentir demasiado sensible. Esto ya no funciona, Carmen, dijo sin levantar la voz. Ni siquiera discutieron. Después de tantos años juntos, ya no quedaban fuerzas para romper nada. Todo se había desgastado mucho antes. Ella guardó algunas cosas dentro de una maleta pequeña, mientras Ricardo acomodaba los cojines del sofá, como si quisiera devolver el orden a la casa cuanto antes. Cuando Carmen salió del apartamento, él solo añadió: necesitas aceptar la realidad. Ahora, sentada dentro del coche frío, comprendía algo doloroso. Llevaba años sintiéndose invisible mucho antes de abandonar aquella casa. El teléfono vibró sobre el asiento del copiloto. Mensaje de voz de Ricardo. Carmen, no hagas tonterías. Vuelve y hablemos como personas civilizadas. La voz tranquila de Ricardo llenó el coche igual que llenaba cada habitación del apartamento. Siempre correcto. Siempre razonable. Carmen borró el mensaje sin terminarlo. En el asiento trasero había un abrigo elegante, una caja de zapatos y una pequeña maleta negra. Toda su vida cabía allí dentro. Cuando el frío se volvió insoportable, salió del coche y caminó hasta una cafetería cercana que acababa de abrir. El olor a pan recién hecho y café caliente la envolvió apenas entró. Varias personas mayores desayunaban junto a la barra hablando de nietos y partidos de fútbol. La camarera le sirvió un café con leche y una tostada con tomate. «Hace frío esta mañana», comentó con amabilidad. Carmen sonrió apenas. Hacía mucho tiempo que nadie le hablaba con tanta sencillez. Mientras removía el café, observó a una pareja anciana compartiendo churros junto a la ventana. El hombre acomodó con cuidado la bufanda de su esposa antes de acercarle la taza caliente. A Carmen le dolió mirar aquella escena, porque ella también había tenido una vida bonita desde afuera. Cenas elegantes, viajes, apartamentos impecables. Y, sin embargo, no recordaba la última vez que alguien la había mirado con verdadera ternura. Fue entonces cuando recordó la finca de doña Isabel, la vieja casa familiar en Ronda. Ricardo odiaba aquel lugar. Teresa también llevaba años diciendo que aquella finca solo servía para acumular polvo y gastos inútiles. Pero Carmen todavía recordaba los almuerzos bajo los olivos y las manos arrugadas de su abuela preparando pan mientras la radio sonaba bajito en la cocina. No tenía otro lugar a donde ir.
Condujo durante casi 2 horas entre montañas cubiertas de niebla y campos interminables de olivos oscuros. Cuando finalmente llegó a la finca, el cielo estaba completamente gris. La verja seguía torcida. Las paredes de piedra tenían manchas de humedad. Pero la casa permanecía allí, quieta, esperándola igual que hacía 20 años. Carmen bajó lentamente del coche. Por un instante sintió ganas de regresar a Málaga y fingir que nada había pasado. Pero ya estaba cansada de fingir. Sacó del bolso el viejo llavero oxidado de doña Isabel y abrió la puerta principal. Un olor antiguo a madera, lavanda seca y papel viejo llenó el pasillo oscuro. Había cajas por todas partes. Debajo de las escaleras, en el comedor, contra las paredes, como si la casa hubiera pasado años guardando secretos. Entonces Carmen vio una pequeña caja apartada del resto. Encima había una frase escrita con tinta azul: familias que aún esperan. La lluvia cayó durante casi toda la noche sobre la vieja finca de Ronda. Carmen apenas durmió. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el viento rozando las ventanas y el crujido lento de la madera vieja, como si la casa respirara alrededor de ella. Al amanecer bajó a la cocina envuelta en una manta gruesa. El suelo estaba helado bajo sus pies y el aire olía a humedad, romero seco y papel antiguo. Encendió la vieja cafetera italiana de doña Isabel y observó en silencio el comedor lleno de cajas. Había decenas. Algunas estaban apiladas hasta casi tocar el techo. Otras permanecían alineadas contra las paredes, cubiertas por una fina capa de polvo gris. Sobre muchas podía leerse nombres escritos con tinta azul. Familia Ortega. Niños de Granada. Cartas sin entregar. Carmen sintió un pequeño escalofrío. Durante años creyó que su abuela simplemente se negaba a tirar cosas viejas. Ricardo siempre se burlaba de aquella finca. «Tu abuela convirtió esta casa en un museo para fantasmas», decía durante las cenas familiares. Y Carmen nunca la defendía. Ahora ese recuerdo le pesaba más de lo que esperaba. Mientras tomaba café junto a la ventana, volvió a mirar la pequeña caja apartada del resto. Familias que aún esperan. La frase seguía inquietándola. Finalmente se acercó despacio y levantó la tapa. Dentro encontró fotografías antiguas cuidadosamente envueltas en tela. Sobres amarillentos y pequeños documentos doblados con una precisión casi obsesiva. Carmen tomó una fotografía al azar. Mostraba a una pareja joven sonriendo frente a una estación de tren. El hombre sostenía una maleta pequeña y la mujer llevaba flores en las manos. Detrás podía leerse: «Volvieron demasiado tarde». Aquellas palabras dejaron un silencio extraño en la habitación. Cerca del mediodía la lluvia comenzó otra vez. Gotas gruesas golpeaban el tejado, mientras Carmen recorría lentamente la casa buscando mantas y ropa seca. En uno de los armarios encontró frascos de mermelada casera, velas antiguas y una pequeña radio cubierta de polvo. La encendió. Una canción flamenca vieja llenó suavemente la cocina. Por un instante, Carmen recordó las tardes de infancia en aquella misma casa. Doña Isabel amasando pan junto al horno mientras vecinos entraban sin avisar. El olor del aceite de oliva recién hecho. Las conversaciones largas después de la cena. La finca nunca había sido elegante, pero siempre había estado llena de vida. Algo dentro de Carmen se quebró lentamente al comprenderlo. Pasadas las 4 de la tarde, escuchó un ruido húmedo en el comedor. El agua comenzaba a filtrarse desde una esquina del techo, directamente sobre varias cajas apiladas junto a la pared. ¡Ay! No. Corrió hacia ellas intentando moverlas antes de que se arruinaran. Una de las cajas se dio por abajo, y decenas de fotografías cayeron sobre el suelo de madera. Carmen se arrodilló rápidamente para recogerlas. Había retratos familiares, certificados de bautizo, cartas atadas con cuerda y pequeños recortes de periódicos. Muchas fotografías mostraban niños delante de iglesias, escuelas o estaciones de tren. Algunas tenían manchas de humedad en los bordes,
como si alguien las hubiera sostenido demasiadas veces. Entonces encontró una imagen distinta. Era una niña pequeña de ojos oscuros y abrigo demasiado grande, de pie frente a una iglesia blanca. Sostenía una muñeca contra el pecho y miraba a la cámara con una tristeza silenciosa. Carmen sintió algo extraño al verla. Le dio la vuelta lentamente. En la parte trasera, con la letra azul de Doña Isabel, podía leerse: Lucía Bellido. Nunca encontró a su hermano. El corazón de Carmen latió más despacio. Volvió a mirar la fotografía. Aquella niña parecía demasiado real para ser solo un recuerdo olvidado dentro de una caja. Carmen siguió revisando el contenido. Encontró listas de nombres, direcciones antiguas y pequeñas notas escritas a mano. Enviada al norte. Familia perdida después de la guerra. Hermanos sin registro. La tormenta afuera parecía cada vez más fuerte. Y por primera vez, desde que llegó a la finca, Carmen dejó de sentir que estaba sola en aquella casa, porque cada caja parecía contener la vida entera de alguien que había desaparecido. Pasada la medianoche. Seguía sentada junto a la mesa observando la fotografía de la niña. La vieja radio sonaba muy bajito en la cocina y el viento golpeaba las ramas de los olivos contra las ventanas. Entonces escuchó algo. Pasos pequeños sobre el porche mojado. Carmen levantó lentamente la cabeza. Y unos segundos después, 3 golpes suaves sonaron en la puerta principal. Carmen tardó unos segundos en reaccionar después de escuchar los golpes suaves en la puerta principal. La tormenta seguía cayendo sobre la finca y el viento hacía temblar las ventanas antiguas. Los golpes volvieron a sonar. 3 veces. Pequeños, inseguros. Carmen dejó lentamente la fotografía sobre la mesa y caminó hacia la entrada con el corazón acelerado. Había pasado demasiados años viviendo en apartamentos silenciosos de Málaga como para escuchar visitas en mitad de la noche. Abrió la puerta despacio. Una niña delgada, completamente mojada por la lluvia. Estaba de pie bajo el porche abrazando un cuaderno azul contra el pecho. Tenía una bufanda roja demasiado grande, enrollada alrededor del cuello, y las zapatillas llenas de barro. Perdón, vi la luz encendida. La niña no parecía asustada. Solo tenía frío. ¿Dónde están tus padres?, preguntó Carmen. Mi mamá trabaja hasta tarde en la biblioteca. Yo venía de casa de mi tía. Pero empezó a llover muy fuerte. Carmen dudó un instante antes de hacerse a un lado. Entra antes de enfermarte. La cocina se llenó pronto del olor a chocolate caliente. Mientras calentaba leche, Carmen observó de reojo a la niña sentada junto a la mesa. Tenía unos ojos atentos, tranquilos, demasiado curiosos para aquella hora de la noche. ¿Cómo te llamas? Lucía Bellido. El apellido hizo que Carmen levantara la vista de inmediato. La fotografía seguía sobre la mesa. Lucía la vio enseguida. ¿Dónde encontró eso?, preguntó acercándose despacio. En una de las cajas de esta casa. La niña tomó la fotografía con muchísimo cuidado. Mi mamá tiene una parecida. Carmen sintió un pequeño escalofrío. Lucía abrió entonces el cuaderno azul que llevaba consigo. Dentro había dibujos de calles antiguas, árboles, iglesias y varias personas tomadas de la mano. Esta era mi bisabuela, explicó señalando una mujer dibujada. Mi mamá dice que parte de nuestra familia desapareció después de la guerra. La lluvia golpeó suavemente las ventanas. ¿Tu abuela vivía aquí?, preguntó Lucía mirando alrededor. Sí, doña Isabel era mi abuela. La niña sonrió apenas. Mi mamá decía que ayudaba a la gente a encontrar fotografías y papeles antiguos, que nunca tiraba nada. Carmen volvió la mirada hacia las cajas acumuladas en el comedor. Durante años creyó que doña Isabel simplemente guardaba basura. Ricardo solía burlarse de aquellas cajas durante las cenas familiares, y ella nunca defendía a su abuela. Ahora empezaba a avergonzarse de eso. Pasada la medianoche, la tormenta comenzó a calmarse. Carmen dejó mantas sobre un sofá mientras esperaba que Elena Bellido llegara por su hija.
Lucía observaba la finca con una mezcla extraña de curiosidad y cariño, como si aquel lugar le resultara familiar. Antes de irse, se detuvo frente a las cajas. ¿Va a tirar todo esto? La pregunta tomó a Carmen por sorpresa. Horas antes habría respondido que sí. Ahora no estaba segura. A la mañana siguiente caminaron juntas hacia el centro de Ronda. El aire olía a café recién hecho y pan caliente. Varias personas mayores conversaban frente a las cafeterías de la plaza, mientras algunos niños salían del colegio arrastrando mochilas demasiado grandes. Lucía caminaba al lado de Carmen como si la conociera desde hacía mucho tiempo. La biblioteca del pueblo era pequeña y silenciosa. Elena Bellido organizaba libros detrás del mostrador cuando vio la fotografía en manos de Carmen. Su expresión cambió de inmediato. ¿Dónde encontró eso?, preguntó en voz baja. Carmen explicó lo sucedido la noche anterior. Elena escuchó sin interrumpir, sosteniendo la fotografía con manos temblorosas. Finalmente suspiró. Dios mío, esa mujer era mi tía abuela. Lucía abrió mucho los ojos. Elena tomó asiento lentamente antes de continuar. Mi familia pasó décadas buscando información sobre tesos de ella. Después de la posguerra, muchas familias fueron separadas para siempre. Algunas personas cambiaron nombres. Otras desaparecieron sin dejar registros. Carmen volvió a mirar la fotografía. Por primera vez entendió que aquellas cajas no contenían simples recuerdos. Contenían vidas enteras esperando ser encontradas. Antes de despedirse, Lucía tomó suavemente la mano de Carmen. ¿Y si tu abuela guardó todo eso para que alguien lo devolviera algún día? Carmen no respondió. Pero cuando regresó a la finca aquella tarde, ya no vio una casa llena de polvo. Vio un lugar lleno de personas que todavía esperaban regresar a casa. Al día siguiente, la finca amaneció envuelta en una neblina suave que cubría los olivos y las colinas alrededor de Ronda. Carmen abrió lentamente las ventanas de la cocina y dejó entrar el aire frío de la mañana. El olor a tierra mojada todavía permanecía después de la tormenta. Sobre la mesa seguía la fotografía de la niña frente a la iglesia. Carmen preparó café en la vieja cafetera italiana de doña Isabel y observó las cajas acumuladas en el comedor. Ya no parecían simples objetos olvidados. Después de la visita de Lucía, la casa se sentía distinta, menos vacía. Pasó gran parte de la mañana limpiando polvo y separando documentos húmedos. Encontró sobres llenos de cartas antiguas, certificados de bautizo y pequeños papeles con nombres escritos cuidadosamente en tinta azul. Familia Ruiz. Niños enviados al norte. Fotografías sin reclamar. Carmen sintió un peso extraño en el pecho al leer aquellas palabras. Cerca del mediodía, escuchó voces afuera. Lucía apareció caminando por el sendero junto a otro niño, un poco mayor, que cargaba una caja pequeña entre los brazos. «Trajimos fundas para las fotos», anunció Lucía sonriendo. El niño levantó la mano con timidez. «Soy Mateo». Carmen los dejó entrar mientras intentaba ocultar su sorpresa. Hacía mucho tiempo que nadie llegaba a aquella casa con ganas de quedarse. Mateo colocó la caja sobre la mesa. «Mi madre dijo que estas fundas sirven para guardar fotografías viejas sin dañarlas». Lucía comenzó a mirar las cajas con entusiasmo. «¿Podemos ayudar?». Carmen estuvo a punto de decir que no. Durante años había vivido pensando que todo debía hacerse de manera correcta y silenciosa. Ricardo odiaba el ruido de los niños, pero aquella finca ya no se parecía a la vida que había dejado atrás. «Solo tengan cuidado con los papeles», respondió finalmente. Los niños sonrieron de inmediato. Durante horas trabajaron alrededor de la mesa del comedor. Mateo limpiaba fotografías con un pequeño pincel mientras Lucía intentaba leer nombres escritos detrás de algunas imágenes antiguas. Más tarde apareció Sofía Ruiz, una niña pequeña de 2 trenzas oscuras, con una bolsa de croquetas envuelta en papel. «Mi abuela dijo que usted no debería comer sola». Aquello conmovió profundamente a Carmen, mientras calentaban las croquetas y el pan. Lucía encontró otra fotografía dentro de una caja húmeda. Mostraba a varios niños delante de una escuela rural. «Mira esta».
dijo acercándola a Carmen. En la parte trasera podía leerse: Los hermanos Navarro. Solo volvió uno. La habitación quedó en silencio unos segundos. Mateo levantó lentamente la vista. Mi abuelo siempre decía que después de la guerra, mucha gente desapareció y nadie volvió a preguntar por ellos. Carmen observó a los niños sentados alrededor de la mesa. Lucía tenía restos de chocolate en los dedos y Sofía dibujaba flores en una hoja vieja. De pronto comprendió algo que nunca había entendido sobre doña Isabel. Aquella casa no guardaba tristeza, guardaba memoria. Al caer la tarde, Elena Bellido apareció en la puerta para recoger a los niños. Se detuvo unos segundos mirando el comedor lleno de fotografías organizadas y cajas abiertas sobre la mesa. Por primera vez en mucho tiempo, la finca parecía viva. No recordaba esta casa así, dijo suavemente. Entonces Elena tomó una fotografía de la mesa y suspiró. Tu abuela ayudó a muchas familias más de lo que la gente imagina. Carmen bajó la mirada lentamente. Toda la vida creyó que doña Isabel simplemente se negaba a dejar ir el pasado. Ahora empezaba a entender que quizá estaba intentando devolvérselo a alguien más. Esa noche, cuando todos se marcharon, Carmen recorrió lentamente el comedor oscuro antes de apagar las luces. Sobre una de las cajas encontró un viejo cuaderno atado con una cinta roja. Lo abrió despacio. Dentro había listas de nombres y pequeñas notas escritas por doña Isabel. En una de las páginas podía leerse: Aún esperan volver a casa. Carmen permaneció varios minutos sentada frente al cuaderno rojo, mientras la lluvia fina golpeaba nuevamente las ventanas de la finca. La lámpara antigua del comedor iluminaba apenas las páginas amarillentas donde doña Isabel había escrito nombres, fechas y pequeñas observaciones con aquella letra azul tan ordenada. Aún esperan volver a casa. La frase parecía más triste de noche. Carmen pasó lentamente las hojas. Había familias enteras registradas allí. Algunas notas hablaban de hermanos separados después de la posguerra. Otras mencionaban fotografías entregadas por vecinos que ya habían muerto hacía muchos años. Niña enviada a Valencia. Hermano perdido cerca de Sevilla. Madre sin registros oficiales. Cada página parecía guardar una ausencia. Al día siguiente, el cielo amaneció despejado y el aire olía a tierra húmeda y aceite de oliva. Carmen abrió la puerta principal temprano y encontró a Lucía sentada en el porche, con una bolsa de churros todavía calientes. Mi mamá salió antes para trabajar, explicó sonriendo. Y Mateo dijo que hoy quiere traer un escáner viejo. Carmen no pudo evitar una pequeña sonrisa. Entonces entra antes de que se enfríen. Poco a poco la cocina volvió a llenarse de voces. Mateo apareció media hora después cargando un aparato polvoriento, y Sofía llegó detrás con una caja de lápices de colores para escribir etiquetas nuevas. La finca ya no parecía abandonada. Mientras los niños trabajaban alrededor de la mesa, Carmen comenzó a ordenar fotografías por familias siguiendo las notas de doña Isabel. Descubrió que muchas imágenes tenían marcas en la parte trasera, nombres corregidos, lugares, años aproximados. Era como si su abuela hubiera pasado décadas intentando reconstruir vidas que el tiempo había roto. Mira esta, dijo Lucía de pronto. Sostenía una fotografía donde aparecía un niño pequeño sonriendo junto a un burro. Mateo observó la imagen unos segundos. Mi abuelo tenía una igual, creo. Carmen sintió un escalofrío leve. Cada día aparecían nuevas conexiones, pequeños fragmentos de vidas que parecían buscarse entre sí, a media tarde. Elena llegó con varias carpetas vacías desde la biblioteca. Se detuvo unos segundos mirando el comedor lleno de cajas abiertas, niños clasificando papeles y fotografías extendidas sobre la mesa. Parece otra casa, murmuró. Y era verdad. La vieja finca ya no estaba en silencio. Elena ayudó a Carmen a revisar algunos documentos más delicados. Entre ellos, apareció una carta antigua enviada desde Barcelona hacía casi 40 años. La tinta estaba descolorida, pero todavía podía leerse una frase.
Gracias por guardar la única fotografía de mi madre. Carmen tragó saliva lentamente. Durante toda su vida había pensado que doña Isabel se aferraba demasiado al pasado. Ahora entendía algo diferente. Muchas personas habían confiado en ella porque nadie más quiso hacerlo. Mientras preparaban chocolate caliente para los niños, el teléfono de Carmen vibró sobre la encimera. Ricardo. Ella observó la pantalla sin responder. El mensaje de voz llegó pocos segundos después. Teresa me llamó. Dice que sigues metida en esa casa llena de papeles viejos. Carmen, tienes casi 70 años. No puedes vivir así. La voz tranquila de Ricardo volvió a llenar la cocina igual que antes llenaba el apartamento de Málaga. Pero algo había cambiado. Esta vez Carmen no sintió miedo. Solo cansancio. Borró el mensaje y guardó el teléfono dentro del cajón. Lucía la observó en silencio desde la mesa. ¿Era él? Carmen asintió apenas. La niña bajó la mirada unos segundos antes de hablar. Mi papá también se fue. Aquellas palabras quedaron flotando suavemente en la cocina. Lucía jugueteó con la taza caliente entre las manos. A veces pienso que la gente siempre termina yéndose. Carmen miró a la niña. Vio en sus ojos la misma tristeza tranquila de la fotografía encontrada durante la tormenta. Y por primera vez en mucho tiempo sintió algo más fuerte que simple compasión. Sintió miedo de que Lucía creciera creyendo que nadie se quedaba nunca. El viento movió lentamente las ramas de los olivos afuera de la ventana. No todo el mundo se va, dijo Carmen suavemente. Lucía levantó la mirada. ¿Y si sí? Carmen pensó en Ricardo, en Málaga, en todos los años sintiéndose sola incluso acompañada. Luego volvió a mirar a la niña. Yo no. Dentro de la finca, las cajas seguían esperando ser abiertas. Aquella noche Carmen no pudo dormir. Permaneció sentada junto a la ventana del dormitorio, mirando las luces lejanas de Ronda, mientras el viento frío recorría las colinas. La frase de Lucía seguía resonando dentro de ella. La gente siempre termina yéndose. Durante años Carmen creyó que acostumbrarse al silencio era una forma de madurez. Ricardo solía decir que las personas elegantes no necesitaban llenar las casas de ruido ni emociones exageradas, y poco a poco ella ya había aprendido a vivir en habitaciones impecables donde nadie hablaba demasiado. Pero aquella finca era distinta. Las voces de los niños seguían flotando en el comedor incluso después de que todos se marchaban. El sonido de las tazas, las fotografías extendidas sobre la mesa y las pequeñas discusiones sobre nombres antiguos hacían que la casa volviera a sentirse viva. A la mañana siguiente, Carmen encontró a Teresa esperándola frente a la entrada principal. Llevaba un abrigo beige elegante y unas gafas oscuras demasiado grandes para un pueblo tan pequeño. Sabía que terminarías aquí, dijo mientras observaba la finca. Carmen la dejó entrar en silencio. Teresa recorrió el comedor lentamente, miró las cajas abiertas, las fotografías organizadas y los papeles extendidos sobre la mesa. No entiendo qué estás haciendo, murmuró. Esta casa se está cayendo a pedazos. Carmen siguió acomodando documentos sin responder. Hablé con una empresa de limpieza de Málaga. Continuó Teresa dejando una carpeta sobre la mesa. También hay un comprador interesado en el terreno. Aquellas palabras dejaron el aire más frío. No voy a decidir nada todavía. Teresa suspiró con cansancio. Carmen, necesito vender mi parte. Tengo deudas. No podemos conservar esta finca para siempre solo por nostalgia. Aquello suavizó un poco la dureza de su voz. Por primera vez, Carmen entendió que Teresa no estaba intentando ser cruel. Solo estaba cansada también. Antes de irse, Teresa tomó una de las fotografías de la mesa. ¿De verdad crees que todo esto importa? Carmen miró alrededor lentamente. Hacia las cajas. Hacia las notas de doña Isabel. Hacia las carpetas que Elena había traído desde la biblioteca. Sí importaba. Ahora empezaba a entenderlo. Aquella tarde Lucía regresó junto a Mateo y Sofía. Traían pegatinas pequeñas para clasificar fotografías
y una radio vieja que Mateo había encontrado en casa de su abuelo, mientras trabajaban. Carmen preparó chocolate caliente y pan tostado con aceite de oliva. Sofía comenzó a hacer dibujos de la finca y Lucía se sentó junto a Carmen revisando nombres escritos detrás de varias imágenes antiguas. «Mira esta mujer», dijo Lucía mostrando una fotografía arrugada. «Parece triste». Carmen observó la imagen. Una mujer joven sostenía a un bebé frente a una estación de tren. Detrás de la fotografía podía leerse: «Esperó 5 años». Carmen apretó la imagen entre los dedos. Toda aquella casa estaba llena de personas esperando algo. Al caer la tarde, Elena llegó con nuevas carpetas desde la biblioteca y varios documentos antiguos encontrados en archivos municipales. Los extendió cuidadosamente sobre la mesa. «Tu abuela hizo más de lo que imaginábamos», dijo. Entre los papeles apareció un sobre grueso escondido dentro de un libro de recetas viejas. El nombre de Carmen estaba escrito en la parte frontal con la letra azul de doña Isabel. El corazón de Carmen comenzó a latir más despacio. Lucía la miró con curiosidad. «¿Es para ti?» Carmen pasó los dedos sobre el sobre antes de abrirlo lentamente. La cocina quedó completamente en silencio. Incluso Mateo dejó de mover las fotografías. Dentro había una sola carta doblada con cuidado. Carmen respiró hondo y comenzó a leer. «Si estás leyendo esto, significa que regresaste cuando más lo necesitabas. La gente cree que guardar recuerdos es vivir atrapada en el pasado. No entienden que a veces un nombre, una fotografía o una carta pueden devolverle la vida a alguien. Tú también pasarás muchos años sintiéndote perdida, Carmen. Pero un día descubrirás que ayudar a otros a regresar a casa también puede salvarte a ti». Las manos de Carmen comenzaron a temblar. Lucía observaba en silencio desde el otro lado de la mesa, y por primera vez en muchos años. Carmen sintió que aquella vieja finca no la había estado esperando para recordar el pasado. La había estado esperando para empezar de nuevo. Cuando Carmen terminó de leer la carta de doña Isabel, entendió que aquella vieja finca nunca había guardado simples fotografías. Había guardado personas, recuerdos y segundas oportunidades. Poco a poco. Las risas de Lucía. Mateo y Sofía devolvieron vida a una casa que llevaba años en silencio, y también ayudaron a Carmen a encontrar un lugar donde volver a sentirse querida. Personalmente, creo que una de las peores tristezas de la vida es sentirse solo incluso estando acompañado. Al final, Carmen descubrió que el verdadero hogar no siempre es un lugar elegante o perfecto, sino el sitio donde alguien decide quedarse cuando más lo necesitamos. Porque el amor, la bondad y la familia valen mucho más que el dinero o las apariencias. A veces, un pequeño gesto de cariño puede cambiar la vida de una persona, igual que una luz encendida puede guiar a alguien en mitad de la oscuridad. Esta es una historia adaptada inspirada en emociones humanas reales, creada para recordarnos que todos merecemos sentirse amados y tener una familia, aunque no siempre llegue de la manera esperada. Y ahora me gustaría saber qué sintieron ustedes con esta historia. Si les gustó y tocó su corazón, escriban un número 1 en los comentarios. Y si creen que algo podría mejorar, pueden escribir un número 0. Tal vez, después de escuchar esta historia, también valga la pena llamar o abrazar a alguien que hace tiempo está esperando un poco de cariño.